jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero. Certificado número 4349. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio, lo que fue este jueves 5 de abril del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Estados Unidos descartó encuentro entre el presidente Donald Trump y su par venezolano Nicolás Maduro si este último decide viajar a Perú, donde se va a celebrar la próxima semana la Cumbre de las Américas. Un funcionario de la Casa Blanca informó que el mandatario estadounidense tiene previsto varias reuniones bilaterales con líderes latinoamericanos. El gobierno de los Estados Unidos tampoco anticipa encuentro con el presidente de Cuba, Raúl Castro. Y de cara a las elecciones presidenciales del 20 de mayo en nuestro país, el expresidente español Felipe González pidió a Henry Falcón no ser el taparrabo de Maduro. En compañía de varios dirigentes de la oposición venezolana en Madrid, el expresidente del gobierno aseguró que en Venezuela no habrá comicios con condiciones mínimas que pongan en riesgo la permanencia de Maduro en el poder. Llamó a la comunidad internacional a no avalar el fraude electoral en nuestro país, como es natural. Lo comentaremos durante la tarde de hoy. El actual presidente de España, Mariano Rajoy, aseguró en su cuenta en Twitter que el pueblo venezolano sigue contando con el apoyo de su país en la defensa de la libertad, el progreso, los derechos humanos y elecciones democráticas con plenas garantías, luego de sostener encuentro con dirigentes de la oposición, Julio Borges, Carlos Vecchio y Antonio Ledesma. Lo hemos comentado con ustedes en varias oportunidades. Se acabó la paciencia de la comunidad internacional con relación a la crisis en nuestro país. Lo cierto es que el gobierno nacional reacciona, incrementando, profundizando el aislamiento de Venezuela, y es que decidió suspender 90 días relaciones económicas con cerca de 60 empresas y personas de Panamá, entre ellas el presidente Varela. Hay que decir que dentro de las compañías o en la lista se incluye la línea aérea Copa Airlines, una de las pocas que todavía volaba a nuestro país. Insistimos, se profundiza el aislamiento internacional, decisión del gobierno venezolano. 3 datos. El vicepresidente de Bolipuertos, Elisaúl Yepes, abrió una cuenta en la banca privada de Andorra en julio de 2011 por el monto de $600.000 para ocultar estos fondos, según denuncia que ha publicado el diario El País de España. Mientras, en Venezuela, el presidente de la Federación Médica, Douglas León Natera, pide al gobierno que permita el ingreso de ayuda humanitaria a nuestro país. Y el dólar paralelo, en algunos portales, supera ya 10 veces la tasa oficial del DICOM. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Nos preguntamos qué está pasando con el mercado paralelo de divisas y qué incidencia tienen los precios en nuestro país. Esto es Conexión 750. ¿Comenzamos? ¿Qué está pasando en este país? Y
Y saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada. Se trata de la internacionalista, profesora Giovanna De Michele. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ustedes por la llamada. Con mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Hemos dicho en varias oportunidades que da la impresión que se acabó la paciencia de la comunidad internacional con relación a la crisis en nuestro país. Estados Unidos ha informado que no va a sostener encuentro con el presidente Nicolás Maduro en el marco de la Cumbre de las Américas si este finalmente decide viajar a pesar de que no tiene invitación. Una primera valoración de su parte acerca de este tema. La escuchamos. Sí, bueno, en honor a la verdad, nunca estuvo previsto por parte de Estados Unidos tener algún encuentro bilateral con el mandatario venezolano. No estuvo previsto por varias razones. En primer lugar, porque el presidente Nicolás Maduro no figura en la lista protocolar de los invitados a la cumbre. En consecuencia, no se podía, digamos, organizar un encuentro bilateral. Y en segundo lugar, porque no es del interés del gobierno de los Estados Unidos mantener tal tipo de vinculación con el presidente venezolano. Eso fue una especulación que nació aquí en Venezuela como una expresión de deseo, pero no fue posible. Me hizo recordar, por cierto, María Alejandra, yo no sé si tú lo recuerdas con toda seguridad, sí, en la última cumbre en Panamá, que se dio un encuentro prácticamente fortuito en los pasillos entre el presidente Obama y el presidente Nicolás Maduro, ¿recuerdas? Sí, hay una fotografía, sí. Sí, exacto, y fue sumamente explotado por el gobierno venezolano y resulta que fue un encuentro prácticamente casual, o sea, se hizo, el presidente Nicolás Maduro le encontradizo en uno de los pasillos, ¿no? Algo similar probablemente pretendía hacer en esta oportunidad, pero lo veo muy poco probable porque el presidente Nicolás Maduro no figura en la lista protocolar y probablemente no tenga acceso al recinto en el cual se va a realizar la cumbre. Sí, finalmente decide, por cierto, acudir a la Cumbre de las Américas, a la cual no ha sido invitado. Ahora, yo le preguntaría a nuestra invitada, nuestra entrevistada, su reacción a propósito de las declaraciones del expresidente español Felipe González, también del actual presidente de España, Mariano Rajoy, sobre las elecciones presidenciales en nuestro país. De hecho, me parece tenemos un extracto de esta declaración que ofrecía en medio de una reunión, un encuentro con dirigentes de la oposición. En estos términos se refería el expresidente a lo que va a ocurrir el mes de mayo en nuestro país. Al regreso quisiera su respuesta. Escuchemos. Okay. Que me creo a Maduro, incluso en la oposición algunos de los amigos no se lo creen. Maduro ha dicho una y otra vez, nunca convocaré unas elecciones más para perderlas. Ya eso me pasó en diciembre de 2015, nunca más voy a perder unas elecciones. Les aseguro que los va a cumplir, porque nunca va a haber unas elecciones que creen las mínimas garantías para que Maduro pierda. Aprovecho la ocasión para decirle a toda la comunidad internacional, Lima, Unión Europea, Naciones Unidas, que no pueden avalar un fraude que destruye la democracia venezolana, que no lo pueden avalar. Y a Henry Falcón, con el que tengo alguna amistad, que por favor no sea el taparrabos de Maduro, que no compita en esas elecciones. Ahora le dicen las encuestas, que las hay para todos los gustos, que está 10 puntos por encima de Maduro. Cuando se presentó a gobernador, estaba 20 puntos por encima de Maduro, 20 puntos de la candidata que nadie conocía de Maduro, 20 puntos, pero perdió la gobernatura. Porque Maduro ya tenía el censo, el control electoral y el resultado antes de que se presentara. Y le va a volver a pasar lo mismo, pero va a quedar como el taparrabos que legitima. La reacción de Giovanna De Michele, ¿la escuchamos? Oye, es difícil tratar de opinar sobre una declaración tan diáfana, ¿no? Suscribo todas las palabras menos el calificativo que le da al señor Henry Falcón por un asunto estrictamente de respeto, pues, inclusive a las personas con las cuales no estoy de acuerdo, que están, digamos, en posturas políticas diferentes, las respeto y evito calificarlas de esa manera. Pero estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los únicos que todavía creen que en Venezuela puede haber un proceso electoral, digamos, transparente, son quienes están empeñados en participar en él, ¿no? Yo creo que hay muchísimas evidencias de que definitivamente no habrá, digamos, igualdad de oportunidades para los candidatos, no habrá
digamos, igualdad de participación inclusive para los electores. Hay electores que hemos estado sometidos a fuertes presiones en los últimos comicios electorales aquí en Venezuela, y eso no lo digo yo, eso lo dice un montón de gente que lo ha padecido. Pero es que además hay muchas otras circunstancias en torno a este proceso electoral que hacen que no cuente con el reconocimiento y la legitimidad necesaria a nivel internacional. Yo veo con muchísima preocupación, María Alejandra, que el día siguiente de las elecciones nosotros probablemente tengamos dos gobiernos, uno en ejercicio y otro gobierno electo, que ninguno de los dos va a tener legitimidad. El gobierno en el ejercicio no va a tener legitimidad de desempeño porque ya la perdió hace rato, y ese es el mensaje que le manda la comunidad internacional, y el gobierno electo no va a tener legitimidad de origen porque ya de antemano la comunidad internacional, o buena parte de ella, ha dicho que no reconoce el proceso electoral. Eso sería una situación sumamente lamentable para toda la nación venezolana, porque recordemos que quien tiene la representación internacional de la nación y del Estado todo es precisamente su gobierno. Eso quiere decir que los venezolanos quedaríamos prácticamente sin representación oficial a nivel internacional. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar la presión de la comunidad internacional para conseguir que se inicie un proceso de transición a la democracia en nuestro país? Se lo pregunto a la luz de informaciones como las que publicaba el Nuevo Herald de Miami, advirtiendo que el gobierno de los Estados Unidos está ofreciendo ayuda legal a Latinoamérica para cerrar el cerco al gobierno venezolano. ¿Hasta dónde puede llegar esta presión, en su opinión? Sí, puede ser eso, una presión cada vez más fuerte, puede hacerle al gobierno venezolano sumamente costoso seguir comportándose de la manera que lo está haciendo, le puede ir cerrando espacios de, digamos, representación y de vocería a nivel internacional, pero no tiene una capacidad determinante para forzar un cambio en el interior de Venezuela. Ese cambio solamente lo puede forzar la ciudadanía venezolana desde el interior de nuestras fronteras, o el propio gobierno, entendiendo que el costo que está teniendo que pagar por mantener, digamos, su comportamiento es cada vez más alto y genera un impacto inclusive en toda la población, no solamente en el gobierno venezolano, porque el gobierno, además de que se ve, digamos, limitado en su representación a nivel internacional, ha demostrado que no tiene ninguna disposición de rectificar en políticas que inciden directamente en la cotidianidad de los venezolanos, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a las medicinas, el acceso a los alimentos, y eso hace que de alguna manera es digamos, la incapacidad del gobierno. Quien está pagando las mayores consecuencias es la población, es el pueblo venezolano, que debería ver en el gobierno un gestor de las políticas públicas tendentes a facilitarle la vida al ciudadano de a pie, y eso no está sucediendo. De hecho, somos, María Alejandra, y esto hay que decirlo y con mucho dolor, el primer país en el mundo que tiene una crisis de la magnitud de la que nosotros tenemos, y que es originada precisamente por la mala gestión gubernamental. Otros países donde ha habido crisis similares a la nuestra en materia de alimentación y en materia de medicina han sido generadas por conflictos armados o por desastres naturales, pero nunca por la mala gestión gubernamental. Somos el primer caso en la historia. Ahora, yo le pregunto a Giovanna de Michel esta decisión del gobierno de profundizar su aislamiento y con él el de todo el país. Hoy anuncia medidas de reciprocidad contra 60 empresas y varias personas en Panamá, incluyendo al presidente Valera. En la lista figura, por ejemplo, la línea aérea Copa Airlines, una de las pocas que todavía volaba o mantenía contacto con nuestro país. ¿Su opinión? Sí, el gobierno, digamos, está prácticamente en todo su derecho de tomar medidas como esa, así como la toma Panamá con relación a Venezuela, pues Venezuela las puede tomar con relación a Panamá, independientemente de que la fundamentación o la justificación que esgrima el gobierno venezolano es muy distinta a la que esgrima el gobierno panameño. Ahora, son medidas que nada contribuyen a mejorar la situación del país, ¿no? Es como que si tú estuvieras, ¿cómo te explico? Tú estuvieras, o yo, vamos a poner el ejemplo, yo estuviera gravemente enferma y el médico me recomienda un tratamiento que debo seguir para curar mi enfermedad, pero yo me empecino en no seguir el tratamiento y hacer completamente lo contrario a lo que me dice el médico. ¿Qué es lo que va a pasar? Que mi cuadro de salud se va a deteriorar cada vez más. Eso es lo que va a pasar precisamente con la situación de Venezuela. Son medidas que nada contribuyen a mejorar la crisis, a mejorar el posicionamiento internacional del país, sino que muy por el contrario lo van empeorando cada vez más. Como tú bien dices, ya hay un cerco, ya hay un aislamiento
que es producto precisamente de esta falta de confianza por parte de algunos estados a nivel internacional, pero hay un aislamiento, hay un cerco que se va cerrando cada vez más, producto de las propias decisiones del gobierno. No hay ninguna intención de rectificar y ni siquiera de iniciar una investigación seria a ver si las razones que están argumentando algunos actores a nivel internacional para sancionar a funcionarios venezolanos tienen cabida o no tienen cabida, sino que de antemano se descalifican, se subvaloran y se le responde con unas medidas de reciprocidad que no son otra cosa más que retaliación, ¿no? Gracias, Giovanna de Michele, como siempre, por atendernos, acompañarnos, internacionalista, profesora universitaria, bueno, expresando opinión acerca de la posición asumida por la comunidad internacional. Insistimos, prácticamente a diario nos toca comentar pronunciamientos acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país y, bueno, esta decisión del gobierno nacional de tomar medidas, en teoría por reciprocidad ante las sanciones contra funcionarios venezolanos, incluyendo al presidente Nicolás Maduro y varias empresas en ese país, que, bueno, significa la suspensión por 90 días de relaciones económicas con cerca de 60 compañías panameñas y el propio presidente Valera. Hasta ahora hacemos una pausa, a regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No hay mujer fea sino mal arreglada, y para tener una excelente presencia, estar a la moda y ser el centro de atracción, te recomiendo Lener Shop, donde conseguirás variedad de ropa casual para damas y a precios sin competencia. Lener Shop está entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, en el centro de compras Merpoeste, local 153, planta baja. Lener Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos para ustedes un trabajo especial del diario El País de España que nos dice que un alto cargo de Nicolás Maduro ocultó fondos en Andorra. No es la primera vez. El vicepresidente de la empresa de puertos de Venezuela escondió, atención al dato, $600.000 en el país europeo. Un alto cargo del gobierno de Venezuela ocultó en 2011 fondos en Andorra, un país entre España y Francia blindado hasta el pasado año por el secreto bancario. El vicepresidente de la compañía estatal bolivariana de puertos, Bolipuertos, Elisaúl Yepes, abrió en julio de 2011 una cuenta en la banca privada de Andorra, según documentos confidenciales de esa entidad, a los que ha tenido acceso el país de España. Bueno, en tanto nos toca, comentar a diario este tipo
de denuncias o casos de corrupción que salpican a funcionarios del gobierno en Venezuela. Organizaciones como la Federación Médica continúan pidiendo que el Ejecutivo Nacional permita el ingreso de ayuda humanitaria en nuestro país. Su presidente hoy hizo referencia al respecto, Douglas León Natera, lo decíamos al inicio, y entre otras cosas también denunció la mala manipulación de las vacunas que están llegando a nuestro país por parte del gobierno. Para conversar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Nos acompaña el doctor Uníades Urbina, médico, pediatra, intensivista, ex jefe de urgencias, director del Hospital JM de Los Ríos, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por el contacto y buenas tardes a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión, doctor, acerca de lo que está ocurriendo con las vacunas en nuestro país. Hoy o ayer nos tocaba narrar una nueva manifestación de padres desesperados porque no consiguen vacunas para sus hijos, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en Venezuela, este brote o epidemia de sarampión, cuyos casos ya incluso estamos exportando a otros países de la región. ¿Lo escuchamos? Lastimosamente así es, María Alejandra. Si ustedes recuerdan, en la Semana de las Américas, que fue en septiembre, de la vacunación de las Américas, el actual ministro de Salud habló a voz populi de que había comprado 10 millones de vacunas y para de contar, y al final estamos viendo que la cobertura vacunal no sigue siendo muy mala en Venezuela. Incluso durante el Congreso de Pediatría aquí en Caracas, en el mismo mes de septiembre, un personero del Ministerio Popular se atrevió a pararse frente a 1000 pediatras a decir que aquí no había problema. Esa señora salió abucheada porque los problemas los estamos viendo. Entonces después dijo, bueno, en realidad tenemos vacunas, pero ha habido problemas en la distribución. Es como si yo tuviera mi nevera llena de comida, le pongo un candado y boto la llave. Seguimos padeciendo de que no están comprando las vacunas en cantidad suficiente. Entonces cada vez que hay un planteamiento en la prensa o las mamás como esta mañana que manifestaron frente a la maternidad porque ni siquiera hay la vacuna BCG para los recién nacidos en el primer mes, entonces sale un personero diciendo, sí, aquí tenemos, ponen 2, 3 y se acaba. Entonces, las vacunas es una medida primaria de atención que debe saberse qué población susceptible voy a vacunar y por lo tanto comprar la cantidad de vacunas para que haya durante todo el año y no solamente en crisis o cuando van a tomarse una foto como aquí en Venezuela. Ahora, doctor Urbina, a propósito de esta denuncia que hace el presidente de la Federación Médica Venezolana sobre la mala manipulación de las vacunas en nuestro país, él ha dicho que al no mantener la vacuna en su canal del frío pueden perder propiedades. ¿Qué puede comentarnos? Claro, porque son biológicos que la mayoría deben estar entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces las cavas están malas en los hospitales. O se va la luz y las plantas eléctricas no arrancan. Y evidentemente esas vacunas pueden dañarse y cuando tú lo vas a utilizar lo que estás es colocando agua o el vial en lo que va sostenido el biológico, pero su capacidad antigénica, que es la capacidad de una vez inyectada en el organismo responde, produzca anticuerpos, se pierde. Entonces, y lo que dijeron en Delta Macurno es que no tenían lanchas para contener el brote de sarampión. Entonces, si hay vacunas, si en realidad hay vacunas, las están subutilizando y se están perdiendo. Ahora, doctor Urbina, tenemos la información, bueno, al menos así lo ha anunciado el gobierno, que va a haber una jornada de vacunación el fin de semana, aparentemente en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué información maneja usted al respecto? A la luz de lo que comenta, da la impresión que los insumos de momento son o resultan insuficientes. ¿Lo escuchamos? Totalmente, las mamás nos lo van diciendo cuando van a los hospitales a llevar a sus muchachos a vacunar por el miedo que tienen por el sarampión. Hoy no hay, mañana sí, si van 100 hay 50 vacunas, entonces no es lo lógico, no están haciendo las cosas bien. Y está muy bien que arranquen esta semana, pero ya tenemos como 5 semanas o más desde que comenzó el brote de sarampión. Entonces, eso lo primero que tienen que hacer es inmediatamente, el primer caso que hubo en Venezuela será el cerco epidemiológico, y eso significa aislar al paciente, ubicar los contactos y empezar a vacunar a todos los susceptibles, pero no lo han hecho. Por eso es que la cifra sigue aumentando y el problema de estos brotes es que una vez que arrancan, si usted no hace las medidas de control en los primeros días, después hay que esperar que por sí solo el brote vaya disminuyendo, pero en el interín se va enfermando el poco de niños y con la desnutrición que hay en Venezuela, el sarampión puede convertirse en mortal.
Ahora, en el caso de la exportación de casos de pacientes con sarampión, en Colombia, por ejemplo, el ministro de Salud, y lo comentábamos ayer con los oyentes, Alejandro Gaviria, decía que la última niña es el quinto caso importado de Venezuela con sarampión. Por ejemplo, en Cartagena no tenía el esquema de vacunación completo. Yo quisiera su reacción y su comentario acerca de, bueno, este tipo de situaciones que nos ha tocado narrar en países vecinos a Venezuela. ¿Lo escuchamos? Sí, es muy triste que Venezuela ahora estemos exportando sarampión, difteria, y seguro que va a venir también rubiola y paperas, porque la vacuna usualmente se pone 3 en 1, que es la trivalente viral, que tiene sarampión, rubiola y papera. Tenemos más de 4 años que el suministro ha sido intermitente, entonces estamos dejando una población sin vacunar, sin producir los anticuerpos, se contaminan y llevan el virus a otros países que también estaban libres de sarampión, y entonces estamos exportando el sarampión, y esos países afortunadamente deben tener un esquema y una cobertura vacunal adecuada, y eso los ayuda, pero mientras más personas venezolanas se sigan yendo sin el esquema de vacunación, porque nuestros niños no tienen el esquema completo, porque no están comprando la vacuna, pues son susceptibles de exportar y seguir exportando diferentes enfermedades, entre otras el sarampión. Venezuela tenía 9 años, María Alejandra, sin sarampión, y al bajar la cobertura vacunal, que yo dejo de proteger a mis muchachos, pues empieza el brote como está ahorita. Finalmente, doctor, le preguntaría acerca de esta nueva manifestación de los pequeñitos que están ingresados en el Hospital JM de Los Ríos, bueno, por falta de insumos, por la situación del material quirúrgico. ¿Qué puede comentarnos? Sí, y hace como un mes en casa los niños y los familiares con problemas renales manifestaron y se encadenaron en la puerta del hospital. O ayer fueron los niños con problemas de cáncer, y mañana serán con los HIV, porque no tenemos, seguimos con déficit y falta en algunos rubros absolutos de medicamentos para las patologías crónicas, diálisis peritoneal, niños con trasplante renal que están pidiendo los riñones, que se trasplantaron con lo difícil que es en este país hacer un trasplante y conseguir un donante. Los pacientes con HIV no tienen su medicamento completo, y el problema con estos pacientes es que al no tener los medicamentos adecuados, completos y oportunamente, su patología se agrava y por supuesto su calidad de vida y su expectativa de vida se acorta. Apelando a su experiencia, doctor, este tema de las protestas de los pacientes, de los pequeñitos que están en el JM de Los Ríos, ¿es la primera vez que ocurre? ¿Es una situación excepcional? ¿La había visto antes? ¿Qué puede comentarnos? Sí, como no, sobre todo los pacientes crónicos como renales, hematoncológicos, que están bien organizados, que tienen fundaciones, ellos ejercen el derecho que tienen consagrado en la Constitución y en la LOMNA, de que cuando sienten que los familiares, que sus derechos son vulnerados y violados, tienen el derecho a protestar, y estas protestas las hemos visto y las seguiremos viendo mientras el gobierno nacional, el Ejecutivo y el Ministerio Popular para la Salud no realmente se siente a hacer políticas serias, orientadas en base a la epidemiología. Vamos a seguir viendo estas manifestaciones. Y lo peor, María Alejandra, es que cuando tú te alejas de la ciudad capital, los hospitales en el interior de la República están 2 veces peor que el hospital de niños. Lo que pasa es que no tienen voz como tiene el hospital de niños, porque está aquí a Patemingo, cerca de Miraflores, y todo el mundo corre, se toma la foto, mañana vamos a hacer cosas, y prometen y no hacen nada. Y te acordarás de mí, me volverás a entrevistar dentro de unos 15, 20 días con diferentes protestas, porque los pacientes se están muriendo lastimosamente de mengua aquí en Venezuela. Gracias, doctor Uniades Urbina, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Él es médico, pediatra, intensivista, ex jefe de urgencias, ex director del Hospital de Niños JM de Los Ríos, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Nosotros tenemos que hacer una pausa por ir a publicidad, pero antes comentamos que nuestra señal, tenemos problemas con nuestra señal por un problema técnico. Se fue la luz del servicio eléctrico en el Junquito, esa es la razón. Ustedes pueden seguir escuchando nuestra programación a través de nuestra plataforma digital en internet, el Periscope @RCR750 y RCR.tv. También compartimos a esta hora servicios públicos para la señora Norma Pérez. Se requiere Eutirox 150, magnesio en polvo y selenio.
Los que puedan colaborar se pueden comunicar al teléfono 0416-609-3947. Para Nicole Viraonda se requiere sultamicilina de 750 miligramos. Los que puedan colaborar se pueden comunicar al teléfono 0424-167-0565. Hacemos una pausa y al regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candilito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el jugo de guayaba y el mal de Chagas. Hasta hace poco, creímos que para evitar el mal de Chagas solo bastaba con cuidarse de la picadura del cipo. Pero un descubrimiento reciente nos enseñó que se puede adquirir esta enfermedad hasta en un jugo de guayaba. El mal de Chagas es una enfermedad grave producida por un parásito, el Trypanosoma cruzi, que afecta principalmente al corazón. A mediados del siglo pasado, esta enfermedad impactó a la Venezuela rural. Pero un control adecuado de los cipos, el principal transmisor del parásito, logró reducir sustancialmente la incidencia del mal de Chagas. Hace pocos años, la doctora Belkiciolé Alarcón, junto a otros científicos y médicos, principalmente del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes, detectaron brotes en varios estados del país, donde no parecía haber ocurrido ningún tipo de picadura. En 2007, el Instituto de Medicina Tropical, durante una epidemia en un colegio de Caracas, detecta el parásito en un jugo de guayaba de un desayuno escolar. ¿Cómo llegaron allí? Se presume que los chipos pudieron haber depositado en el jugo sus heces infectadas. Se estima que 270 personas se infectaron por ingestión de alimentos contaminados durante estos brotes. La mayor parte de ellos, niños. 17 fallecieron. Los chipos están en todo el país y la mitad de ellos alojan al Trypanosoma cruzi. Gracias a los estudios de estos científicos venezolanos, sabemos que no solo hay que cuidarse de la picada del chipo, sino también de ingerir bebidas sin el adecuado control sanitario. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado.
Continuamos, amigos, en Conexión 750. Me informan que ya hemos resuelto el problema técnico. Volvemos a nuestra señal original 750 AM en su dial. También pueden seguir nuestra transmisión a través de internet, rcr.tv y el periscope @rcr750. Decíamos que a partir de esta hora vamos a hablar ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Muchas personas se preguntan qué está pasando con el mercado paralelo de divisas. El diputado José Guerra, sin ir más lejos, de la Comisión de Finanzas, también economista, escribía hace una hora que la fuerte depreciación del bolívar frente al dólar en el mercado paralelo, daba una cifra de una página de referencia. El DICON literalmente no subasta dólares, el Banco Central expande aceleradamente la liquidez, un cóctel explosivo para acabar con una moneda. Para conversar acerca de este tema y sobre todo la incidencia que tiene esta situación sobre los precios en nuestro país, saludamos en la línea telefónica a la economista también, directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación. Pues mucho interés de conocer qué está pasando con el mercado paralelo de divisas. Además, cuál es la referencia hoy día en nuestro país. Ya aparentemente la cotización hoy supera a Dollar Today, tan denostada por el Ejecutivo Nacional. ¿La escuchamos? Así es. Yo creo que se han combinado varias cosas. Primero, ustedes recordarán que a lo largo de todo el 2017 y bien ya comenzado el 2018 hasta febrero, la depreciación, o sea, esa subida del paralelo era sin pausa y no se le veía límites hasta que tomó un descanso, por así decir, en marzo. Estuvo relativamente estable, incluso retrocedió, y eso se prolongó a todo lo largo del mes de marzo y tenía, por supuesto, a pesar de que el gobierno no había cesado su ritmo de monetización de la economía, lo cierto es que se coincidieron dos cosas, creo yo. Primero, la famosa liquidación de impuestos sobre la renta, que hace que tanto las personas como las empresas tengan que buscar bolívares para cubrir el impuesto anual, la liquidación de su impuesto sobre la renta anual, y eso baja la demanda temporal de dólares. Y en segundo lugar, también en las transacciones muy pequeñas que se empiezan a sentir, que se van a hacer cada vez más importantes, de las remesas de la gente que está saliendo en desbandada para buscar traer o enviar unos 30 o 50 dólares de vez en cuando a sus familiares que quedan aquí para ayudarlos a sobrevivir con la hiperinflación. Cuando se acaba este ciclo, simultáneamente tiene que reanudarse la demanda de divisas para importar bienes que tienen que ser comerciados o que tienen que ser procesados por las empresas. Y esa demanda no tiene oferta. El gobierno no tiene un mercado de divisas y forzosamente se va al mercado negro y empezó a irse para las cantidades más grandes, que son las que necesitan las pequeñas y grandes empresas, más grandes que las pequeñas remesas de los individuos. Entonces eso empezó a generar una presión al alza nuevamente, con una monetización que continúa haciendo récords. Entonces ya entramos de nuevo en una separación y aquella referencia quedó a la saga, no es representativa aparentemente, también incluso ha perdido algo de credibilidad, noto, entre el público, y seguramente la veremos ahora ascender como ha ocurrido en los próximos días, pero todavía está muy a la saga con respecto a otras mediciones que están a la vista, y lo importante no es lo que digan unas páginas, lo importante es que la realidad sea que se trance a un precio. La página que esté más cerca del precio al cual se realizan las operaciones, esa será la página más fidedigna. Entonces el Dollar Today perdió no porque hubo otras que dijeron que estaba más alto, no, es que el dólar paralelo se puso mucho más alto y otras páginas empezaron a reflejarlo, porque si no estaría todo el mundo pues vendiendo o comprando o resolviendo las necesidades a otros precios.
Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, por cierto, 482-9750 para su participación. ¿Cuál es la referencia hoy día? Hemos revisado información antes de hacer el programa y se habla de una cotización 10 veces superior como mínimo a la tasa oficial DICOM, por ejemplo. ¿Cuál es la referencia hoy día? Y por otra parte, ¿cuántas divisas se han liquidado en el marco del sistema complementario en nuestro país? Bueno, ese es precisamente la circunstancia. No hay un mercado cambiario y esta nueva reapertura que se hizo del DICOM con la versión de que ahora solamente concurren allí las personas y empresas privadas a vender o a comprar, y el Estado, el gobierno, no pone ni un solo dólar en ese mercado. Y sin embargo establece el Banco Central ese precio. Con eso le quiero decir que si usted y yo vamos al DICOM y usted quiere vender y yo quiero comprar, yo seguramente le voy a tener que pagar una cifra mucho más alta y más cercana al mercado paralelo que a la tasa DICOM, que después resulta que el Banco Central dice que se acordó en esa subasta. Simplemente esa es una referencia determinada por el Banco Central, pero no va a ser no va a reflejar la transacción entre usted y yo. Entonces no hay conexión con la realidad. El gobierno, aunque ha devaluado ese DICOM progresivamente, está muy a la saga porque la realidad nacional tristemente sigue empujando hacia arriba ese dólar, y una inflación que, de acuerdo a nuestros estimados, retrocedió, o sea, se desaceleró en el mes de marzo, gracias a esta pausa, digamos, en la carrera que tenía el dólar paralelo. Pues en abril las cosas están ya saltando, y con esta referencia cambiaria, que es la que están insumiendo las empresas, porque si no, no hay forma de importar nada, no hay, la dependencia de las importaciones en Venezuela es altísima y no hay oferta del sector público en el mercado oficial, y forzosamente tiene que ir a ese mercado negro, donde de manera seguramente misteriosa llegan los dólares oficiales, pero no son vendidos a tasas oficiales. Entonces vamos a tener un repunte en la inflación después de haber visto cierta pausa en este mes que acaba de cerrar de marzo. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Conversamos con la economista, directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera. Vilma Pantoja nos llama desde Caricuao. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me da pena que cuando todos los venezolanos, la mayoría, ricos y pobres, la estamos pasando tan negra, yo estoy llamando para solicitar un servicio público. Fluralema de 30 miligramos, litio y mirtazapina. Eso es todo. Disculpen la molestia y gracias. ¿Y a qué teléfono se pueden comunicar? 431-1167, Vilma Pantoja. Fantástico. Quienes puedan colaborar se pueden comunicar con la señora Pantoja. Lamentablemente la realidad que tenemos el día de hoy en nuestro país, producto de la escasez de alimentos y medicinas. Ahora, conversando con Tamara Herrera, no sé si quiere hacer algún comentario al respecto. Llama la atención la posición asumida por el Ejecutivo Nacional a propósito de lo que está ocurriendo con nuestra moneda. Lo hemos conversado en varias oportunidades. El presidente Nicolás Maduro decía que, tal como está ofreciendo uno de los candidatos presidenciales en nuestro país, jamás se va a dolarizar, porque eso estaría en contravía o al margen de lo que establece nuestra Constitución. La pregunta que nos hacíamos, bueno, ¿dónde aparece el petro en nuestra Carta Magna? Yo quisiera su comentario en torno a la posición asumida por el Ejecutivo Nacional con relación a nuestra moneda. ¿La escuchamos? Bueno, efectivamente, desde el momento en que se decida que parcial o totalmente vayamos a tener otra moneda como referencia, sea el dólar, como hizo la Cuba de Fidel Castro, por cierto, antes del 93, antes de hacer el régimen monetario dual, cuando creó después el peso convertible, antes de eso pasó por una dolarización parcial, para estabilizar, precisamente porque estaba en una situación recesiva e inflacionaria muy aguda. Entonces, cualquiera de las dos, sea con vía de dolarización, sea
con esta mutación que no termina de hacerse cabalmente clara y explícita a Venezuela y el mundo sobre qué es lo que es el petro, en todo caso efectivamente va a requerir una reforma legal y de la Constitución cuando se hacen esas cosas, y por cierto que hay que pensarlas muy bien porque, como se dice en criollo, tú puedes estabilizar allí, pero mucho cuidado porque hay medidas que son más difíciles de corregir, o sea, de recoger el guaral que otras, ¿ok? Entonces la dolarización tiene unas grandes ventajas y tiene también unos grandes riesgos de que te meten un corral del cual eventualmente no es fácil salir si no te sale bien, mientras que otras medidas de estabilización, en caso de que no salgan bien, puedes recomponerla y replantearlas, mientras que la otra es muy difícil hacerla, redefinirla o retrocederla, ¿no? Entonces estamos metidos en una situación muy compleja. Yo creo que el gobierno está esperando que pasen las elecciones para a lo mejor tomar una decisión un poco más drástica, y es muy compleja porque es incierta, es confusa legalmente, tiene visos de ilegitimidad, hay indicios de improvisación, hay incertidumbre porque no se sabe con qué eficacia y qué prontitud va a estar incorporándose el nuevo cono monetario, si van a cumplir con las metas de la reconversión para el 4 de junio, y deben hacerlo muy bien y deben informar muy bien y deben calmar a la población porque hay riesgo de un shock y además riesgo de mala recepción, mala receptividad a las medidas que pueda tomar el gobierno, porque donde hay incertidumbre hay desconfianza, hay expectativas negativas. El gobierno tiene que rescatar la confianza para estabilizar y sobre todo ojalá logre hacer esa reconversión en apenas 70 días, que es muy difícil porque de lo contrario estaría introduciendo un shock que puede hacer perder a toda la población comercial, empresas o individuos, la pequeña o mucha cantidad de efectivo que tenga en su haber en un momento dado. Es probable que tenga que hacer prórrogas. Yo espero que las haga. Con relación a este tema, lo comentamos, me parece que con nuestra invitada estamos a 2 meses de un caos anunciado por el Ejecutivo Nacional con esta decisión de retirar, bueno, todos los billetes y monedas en circulación hasta esa fecha, hasta el 4 de junio, según Gaceta Oficial. Yo quisiera su comentario al respecto, pero también sobre lo que ha dicho Rodrigo Cabezas, que estuvo al frente de la anterior reconversión. Él decía que un proceso como este con hiperinflación no conduce absolutamente a nada. ¿La escuchamos? Absolutamente. Las reconversiones, cuando se procede a truncar los ceros, lo que es una forma de aliviar, hacer práctica el uso del papel moneda, es decir, que las personas no tengan que andar con una cantidad gigantesca de billetes para adquirir una cosa mínima, porque tienes que renovar, evitar esa obsolescencia del cono monetario que es precisamente ocasionada por la inflación. Y la única ventaja que tiene la reconversión es la de reducir los ceros, pero si la reconversión, obviamente la reconversión no cura la inflación, le quita ceros a la moneda, no a la inflación. Entonces, si no lo hace, es una tontería, es la palabra más suave, hacer una reconversión, incurrir en esos costos y todos sus gastos y costos colaterales sin que esté precedida o al menos acompañada de políticas antiinflacionarias. Y de eso no se ha sabido nada, por el contrario, todos los indicadores que están presionando a la inflación siguen totalmente vigentes y están recobrando fuerza más bien en el mes de abril.
Bueno, de hecho, él aseguró que sorprende que el Banco Central en su formato de reconversión 2018 decida desmonetizar radicalmente para este 4 de junio los aproximadamente 18.700.000 piezas de billetes que actualmente circulan insuficientemente. Él asegura, bueno, esto es de vértigo, quizás la mayor preocupación que él deseaba señalar. ¿Lo pensaron bien los directivos del Banco Central? Se preguntaba, da la impresión que no, como prácticamente, esto lo decimos a título personal, toda la política económica de esta administración. ¿Cuál es su opinión? Mi impresión es que el Banco Central no decide nada, que acata unas órdenes, que le pusieron unas metas que no son realizables, que para hacer las cosas bien, una reconversión como se debe hacerse como la que se hizo hace 10 años, donde hubo una programación apropiada, un tiempo que generó calma. La confusión que tuvo la población fue solamente la del proceso de familiarización, pero no hubo pérdida de riqueza, de dinero que tuviera las personas. Aquí, si por alguna razón efectivamente no se logra cumplir con el plazo, todos los billetitos que estén en cualquier gaveta o en cualquier caja fuerte sencillamente pierden valor, y eso no es otra cosa que la confiscación del dinero ganado por los individuos de un país, y eso sería nefasto. Es como poner otra piedra más sobre el descrédito financiero que tiene el gobierno. Si un gobierno está buscando darle credibilidad y confianza y fortaleza y estabilidad a su moneda, e incluso a esta cosa que va a ser una nueva moneda, que sería el petro probablemente, pues si tiene que hacerlo, tienes que precederlo de informaciones claras, de direcciones claras, de planes claros, y lo que estás haciendo es sembrando incertidumbre, y en esas condiciones, tan es así la sensación de improvisación que existe, que estamos viendo rodar hoy, o sea, hay escasez de papel moneda brutal, necesitamos 4 veces el papel moneda que existe, que está en circulación en estos momentos para transar con normalidad, sin pagar dinero por dinero, que es una cosa loquísima, y además de eso está en una circunstancia terrible de rezago y de riesgo de pérdida de propiedad del propio dinero, y te has rezagado en la emisión del dinero, y estás incluso sacando nuevos billetes del cono monetario que sacaron recientemente, hace un año. Estás imprimiendo nuevos billetes. ¿Para qué haces ese gasto si estás justamente en un proceso supuestamente acelerado y urgente de reconversión? La prueba de que no hay una planificación es que están sacando nuevos billetes con nuevas formas, simplemente en el medio de un proceso de reconversión donde tienen que estar imprimiéndose y distribuyendo con gran eficacia y en cantidades suficientes nuevos billetes para atender las necesidades de toda la población en todo el país, porque lo que se está viviendo en el interior es terrible. Gracias, Tamara Herrera. Yo me quedaría con la reflexión. Es sencillamente una cosa loquísima lo que está ocurriendo en nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con información. Brasil afronta un terremoto político tras el fallo del Supremo contra Lula el día de ayer, casi al filo de la medianoche. Hoy el juez Sergio Moro ordenó la prisión del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y le dio 24 horas para presentarse ante la policía. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas. En los controles nos acompañó Eduardo Llanes, y tuvo el inmenso placer de acompañarles María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos Guzmán Blanco y la Iglesia. Uno de los rasgos de los gobiernos de Guzmán Blanco es el de sus tensas relaciones con la Iglesia. En verdad de que Guzmán Blanco tomó una serie de medidas que iban de forma directa contra los intereses de la Iglesia Católica en el plano económico, social, educativo y hasta religioso mismo. Siguiendo el estudio que les dedica Herminia Méndez, son